Amados pastores, tengan ustedes muy buenos días, buenas noches, siervas, siervos de Dios en esta plataforma intercontinental Cosecha. Hoy día miércoles estamos nuevamente reunidos para compartir la palabra del Señor, entrenarnos, interactuar para una mutua edificación dentro del ministerio que Dios nos ha asignado. Me voy a invitar a la profeta Aidalí Castillo para que nos traiga una palabra de oración y así dar inicio a esta reunión. Pastora Aidalí Castillo, desde México, por favor, una palabra de oración para empezar. Claro que sí, apóstol. Buenas noches a todos. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias infinitas, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque eres el Todopoderoso y estás moviendo todo, Señor, con fines y propósitos eternos. Señor, gracias por cada uno de los pastores, Padre. Gracias por la palabra que va a desatar nuestro pastor esta noche. Y pedimos, Señor Jesús, que tú sigas guiándonos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, sierva de Dios, gracias por esta palabra. Y en esta noche para mí siempre es un honor, un privilegio presentar un amigo en el ministerio, un poco más de 20 años, creo que por ahí un poco de 25 años por ahí que lo conozco en el ministerio. Él estuvo en las conferencias de Cosecha en forma presencial hace años atrás. Me invitó a La Paz, de ahí me llevó a su casa, a Cochabamba, y verdaderamente yo con su familia la pasé re bien. Y lo que me llamó la atención, siempre voy a resaltar, fue su biblioteca, que tenía una infinidad de libros, de historia, y verdaderamente era un deleite entrar a su biblioteca y poder investigar, ¿no? Investigar, deleite de tener esa escuela y ese don del aprendizaje para poder enseñar la palabra del Señor. Y tenemos con nosotros al pastor Juan Carlos de Bolivia, presidente del Foro Evangélico de Bolivia. Y para nosotros siempre es un honor que él nos dé tiempo de su ministerio para compartir con esta plataforma. Pastor Juan Carlos, bienvenido. Adelante, Pastor pastor. Heredia, muchas gracias por la introducción. Bueno, ha sido humilde en mi aporte. Bueno, y le agradezco mucho por decir lo que dijo de mi familia también. Le agradezco. Buenas noches, hermanas y hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Bienvenido, pastor. Estamos disponibles para compartir lo que el Señor en esta oportunidad tiene a través de su ministerio para con nosotros. Adelante. Amén. Bien, entonces estamos compartiéndoles la palabra que el Señor nos ha dado. Nos hemos detenido en el Evangelio de San Juan, estudiándolo, leyéndolo una y otra vez, meditando. Y quiero decirles que muchas de las comprensiones a las que hemos arribado han sido no tanto por un estudio, sino también por la oración. Muchas mañanas de rodillas, pensando, a veces habían noches enteras que me quedaba y al dormir siempre decía, ¿cómo será esto, Señor? ¿Por qué esto dice de esta manera y por qué de esta otra manera? Y al día siguiente, al amanecer en la cama, comenzaba como si alguien estuviera despertándome a dictar en la cabeza. Dictaba las palabras, los versículos, me levantaba y realmente era así. Y Gloria a así es como Dios. hemos llegado a esta comprensión y quiero compartirles. Bien, no es mi palabra, es la palabra del Señor. No soy digno de compartir esta palabra tan preciosa. Pienso, un vaso de barro común, pero lo que se va a servir ahora es el vino de la palabra del Señor. Y por eso quiero pedirles que me acompañen en una oración personal. Padre, estoy aquí, Señor, con tu voluntad, con este compromiso que he hecho contigo de compartir solo lo que tú has puesto en mi corazón, en mi mente. Y están aquí tus siervas y tus siervos, Señor, que también van a
recibir tu palabra. Señor, háblales tú, no permita que yo sea quien hable. Pon, Señor, las ideas en mi mente, abre mis labios para que pronuncie tu palabra. Siembra, Señor, la palabra de vida, la vida que vino, Señor, y que se manifestó en tu Hijo Jesucristo, se manifieste también esta noche, Señor, en la predicación de tu palabra. Padre, te lo pido por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, voy a compartir mi pantalla. Y voy a ir a mi PowerPoint, que está. Bien. Bueno, voy a ir a, bueno, voy a hacer un breve repaso para los hermanos que no estuvieron presentes. Hemos estado compartiendo acerca del cuarto evangelio. El mismo autor describe cuál es su propósito, y su propósito es que nos habla acerca de las señales que Jesucristo hizo, y que estas señales que Jesucristo hizo están escritas en este evangelio para proporcionarnos la oportunidad de creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y para que creyendo tengamos vida eterna. Entonces, a semejanza de Lázaro, que también nosotros salgamos de nuestras tumbas. Luego vimos que este evangelio ha sido escrito como un manual, y por lo tanto, al ser escrito como un manual, vamos a ver, perdón, sí, aquí está. Que también es evidente que el autor del evangelio se ha preocupado por levantar aquel concepto. Perdón, aquí voy a entrar en mi pantalla completa. Estoy con pantalla incompleta, creo. Sí. Entonces, su preocupación es que la mayoría del pueblo judío tuvieron la osadía de no quitarse de la mente de que Jesús era un simple hijo del carpintero, un hombre común, un impostor. Y muchos de los que creyeron en él no alcanzaron a creer en él sino como en un profeta. Pero Juan, en su evangelio, es quien descubre la gran verdad que ha sido eje principal para el cristianismo, de que Jesús no solamente era un hombre santo, sin pecado, sino Dios mismo con nosotros. Y hemos visto que hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Bien, y luego hemos visto los actores o los protagonistas del Evangelio, al Verbo, a la humanidad caída en pecado como beneficiaria, y al instrumento, a Juan como testigo. Y hemos visto el modelo inspirado del proceso del evangelismo que da vida, y ahora entraremos a ese tema, al modelo inspirado del evangelismo. Bien, entonces, vamos a detenernos ahora en el modelo. Dios usa un testigo para evangelizar, y el testigo debe haber vivido, debe ser realmente testigo del evangelio. Y Juan, hemos visto que fue hecho testigo del evangelio a través de una continua siembra en su corazón y en su mente, comunicándole la palabra acerca de Jesucristo. Primero su padre Zacarías, su madre, luego su parienta María, y luego vimos los demás testimonios y en los cuales Juan meditaba, hasta que mientras él estaba meditando en el desierto, dice la palabra, que en los días de Caifás, de Anás y de cierto emperador, en el desierto vino palabra del Señor a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Cuando dice vino la palabra, es que aquello que había sido sembrado en su corazón cobró vida. Y desde ese momento Juan el Bautista comenzó a predicar el Evangelio. Y su predicación, por supuesto, fue acerca del Evangelio. Y cuando él predica acerca del Evangelio, está hablando de Jesucristo. ¿Quién es Él y qué obra hizo Jesucristo? Y aquí quiero detenerme un poquito. Cuando hablamos del Evangelio, nosotros en nuestra época actual no tenemos muy claro, no está definido la palabra Evangelio. Se lo considera Evangelio a muchas cosas que la Biblia no considera Evangelio. El, el apóstol Pablo era muy celoso del Evangelio. Cuando él introduce su carta a los romanos, él dice al principio de qué se trata y de quién se trata el Evangelio. Capítulo 1 de Romanos, ahí encontramos, dice la palabra, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, si hacemos una pregunta a los versículos que acabamos de leer, ¿ves? ¿Por qué fue llamado y apartado Pablo? Aquí dice que él fue apartado para el Evangelio de Dios, para enseñar el Evangelio de Dios, para predicar el Evangelio. El versículo 2 dice que este Evangelio había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y luego el versículo 3 dice, este Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que si este Evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo, entonces el Evangelio no es acerca de nosotros. Entonces a veces nosotros equivocamos cuando decimos o cuando nosotros relatamos nuestra experiencia, la manera como Dios nos convirtió, nos llamó, y decimos, les voy a hablar del Evangelio, pero al hablar de nosotros no estamos hablando del Evangelio. Hablar de nuestras experiencias, de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, que por supuesto es algo bueno, algo digno de ser testificado, pero esto no trae el poder de Dios, porque no estamos hablando de la persona del Evangelio. Hablar acerca de lo que Dios va a hacer en el futuro de las profecías, por supuesto que están escritas también, que son parte de la palabra de Dios, pero no son el Evangelio. Todo aquello, lo que está escrito en la palabra del Señor, las historias de los profetas, todo aquello sí está relacionado con el Evangelio, pero algo muy específico es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Pablo lo dice aquí, que es acerca del Hijo de Dios, que era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios. Y eso es lo que hemos visto en el Evangelio de San Juan, que aquel verbo estaba en el principio y él era con Dios, él era Dios, y en aquel verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos que el Evangelio es realmente la enseñanza la predicación y la enseñanza de quién es Jesucristo y qué obra hizo Dios por nosotros y por nuestra salvación en Jesucristo. Y Pablo era muy celoso al hablar del Evangelio, que en Gálatas dice, si alguien viene enseñando otro Evangelio diferente del que les hemos enseñado, sea anatema. Entonces, el único Evangelio que tiene el poder de Dios, que dice también Pablo en Romanos, que es el poder de Dios, es hablar acerca de quién es Jesucristo y qué obra hizo Dios por nosotros y para nosotros en la vida de su Hijo Jesucristo. Ese es el Evangelio. Bien, pasaremos. Entonces, luego el Evangelio de San Juan dice que el testigo predica la luz. Entonces, el testigo está testificando acerca de aquella luz, de aquella vida,
Eh, vamos al Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, entonces encontramos, dice, Juan es el testigo. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ah, bueno, cuando hablamos de luz, debemos de entenderlo en el contexto del versículo 4. El versículo 4 dice, en él estaba la vida, es decir, en el verbo, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, aquella vida que ya vimos en el anterior tema, en la introducción, aquella vida es aquella vida que estaba desde el principio. Como dice Malaquías, que el que nacería en Belén, cuyas salidas son desde la eternidad, desde el principio, desde la eternidad. Y estaba hablando de que Dios había prometido que la segunda persona de la divinidad tomaría la humanidad, y al tomar la humanidad sin pecado, sus salidas o sus obras, como su encarnación, su nacimiento sin pecado, su vida sin pecado, su muerte expiatoria, expiando el pecado de la humanidad, y su resurrección, estaban ya prometidos. Y a eso se refiere Pablo cuando le escribe a Tito y le dice que aquella vida eterna, aquella vida que él enseña y predica, estaba prometido desde el principio de los siglos, desde antes de que comenzaran los siglos. Así lo dice Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra. Entonces, de esta vida está hablando con relación a la luz. Así que cuando dice que él está hablando de la luz, está hablando de esta luz de la vida que Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, el que testifica, Juan testifica acerca del Evangelio, acerca de quién es Jesucristo y qué obra Dios hizo por y para nosotros en su Hijo Jesucristo. Bien, entonces cuando habla de la luz verdadera, está hablando, el Evangelio de San Juan usa la palabra verdadera, no para contrastar con lo falso, sino para contrastar con la sombra. Usa, por ejemplo, en el capítulo 15 de San Juan, la vid verdadera. Y cuando habla de la vid verdadera, está hablando, por supuesto, de aquella vid que era Israel. Israel era, según Isaías, Israel era la vid de Dios, y que la había cercado, la había sembrado de vides escogidas y esperaba que llevara uvas dulces, pero dio uvas agrias. Y luego dice, ¿qué voy a hacer con mi vid? Voy a quitar su muro, voy a descuidarla y la voy a abandonar. Y entonces, aquella vid que era Israel, entonces ahora se encuentra con su verdad. Y Jesucristo es la vid verdadera. Entonces, así también, cuando hablamos en Hebreos, dice Hebreos capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen, continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, esta es la luz que era bienes venideros, pero Cristo es la luz verdadera. Entonces, cuando Juan escribe en el Evangelio de San Juan y dice aquella luz verdadera, estaba refiriéndose a ese contraste. En el capítulo 1 de San Juan, versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, el pueblo suyo que recibió los bienes venideros, los bienes que
que proyectaban luz hacia lo verdadero, como la luz de la luna, ¿no es cierto? Nosotros, por las noches, cuando cuando la luna está iluminada, estamos viendo la luz de lo que es verdadero, porque la luna apenas está reflejando la luz que al día siguiente veremos, la luz del sol. Así fue el Antiguo Testamento, la ley, la Torá, estaba reflejando la luz de lo que vendría, de los bienes venideros. Y por eso Hebreos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, entonces Él es el verdadero sacrificio. Él es, todos estos sacrificios de animales eran aquellos bienes venideros que reflejaban esa luz que iba a venir. Entonces, este pueblo judío, a quien el Señor se manifestó, tenía los bienes venideros, tenía los símbolos, las sombras. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces ahí vemos que también el catecismo de Heidelberg, catecismo protestante, escrito por el año 1578, dice, ¿cómo te enteras de esto? Me lo dice el Santo Evangelio. Ya en el paraíso Dios empezó a revelar el Evangelio. Después Dios proclamó por medio de los santos patriarcas y profetas y lo prefiguró por medio de los sacrificios y otras ceremonias de la ley. Finalmente Dios cumplió mediante su propio Hijo amado. Entonces, vemos que ellos también tenían comprensión que el Evangelio fue prefigurado por medio de la ley en sacrificios, en leyes levíticas. Entonces, cuando se predica este Evangelio, cuando la luz verdadera es recibida, recibida y creída por las personas, entonces el testigo lo que hace es sembrar. Así que cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, y debe ser el Evangelio el que debe ser predicado, y no otro Evangelio, como dice Pablo, sino debe ser predicado Jesucristo, quién es Él y qué obró Dios en su Hijo Jesucristo por nosotros. Cuando ese Evangelio es sembrado, estamos haciendo lo que el hombre hace con la semilla. Así que nuestro trabajo de predicar, de evangelizar, es una obra natural, así como el sembrar y echar la semilla es una obra natural. Pero desde el momento que la semilla entra en el corazón, dice la parábola, que una parte de la semilla cae en el camino, otra entre espinos, otra entre piedras y otra en buen terreno. Pero es finalmente una obra sobrenatural que aquella semilla, así como en la naturaleza, el agricultor entierra su semilla, esa es una obra natural, pero que la semilla al morir tome vida y surge a la vida, esa es una obra sobrenatural. No entendemos exactamente cómo sucede todo eso, porque ahí viene la intervención divina. Y finalmente, también el nacimiento es una obra sobrenatural, que una planta que nazca y aquella semilla muerta ya y en su muerte encuentre vida y aparezca una nueva vida, es una obra sobrenatural. A semejanza de eso es el proceso del evangelismo. Nosotros, como Juan, siendo testigos verdaderos, habiendo participado de esa vida, entonces testificamos del evangelio, estamos sembrando, ya en nuestros hijos, ya en nuestros familiares, ya en la congregación o ya en nuestra comunidad, sembrando. Pero es Dios, por eso dice, el testigo testifica. No era él la luz, dice la palabra, sino para que dice testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Finalmente, ¿quién es quien engendra, quien alumbra finalmente? Es aquella luz verdadera. Así como los padres y los familiares sembraron en el corazón de Juan el Bautista, pero que el que finalmente hizo que la palabra tomara vida en la vida de Juan el Bautista y comenzara su ministerio fue Dios.
Por eso dice, cuando él estuvo en el desierto, vino palabra de Jehová o vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Bien, y luego el resultado de nacer, dice el versículo 13, estoy en el capítulo 1 de San Juan, versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces las personas que así han sido sembradas y así se ha hecho la obra de Dios en sus corazones, siendo engendrados por el Espíritu, también para nacer después del Espíritu, estas personas como evidencia ven la gloria de Dios. Porque dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la gloria del verbo, la gloria del verbo lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la plenitud de la gracia de Dios. Y eso lo podemos ver en el mismo capítulo 1, versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Y qué es aquella gracia que es por nosotros y la gracia que es para nosotros? Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que en Adán recibimos muerte, recibimos condenación, pero en Jesucristo recibimos vida y en Jesucristo recibimos justificación. Por esa razón dice lleno de gracia. Así que toda la gracia de Dios se nos concedió en Jesucristo. Y Jesucristo está lleno de la gracia de Dios. ¿Y qué es esta gracia? Pues es la vida de Jesucristo sin pecado, es la muerte de Jesucristo expiando todos mis pecados, que Él mismo presenta delante del Padre para que yo sea hallado justo, para que yo sea hallado sin pecado, para que sea declarado digno de vida eterna como si nunca habría cometido un pecado. ¿Por qué? Porque Dios toma en cuenta no mi justicia, sino la justicia de su Hijo Jesucristo. Y por esa razón es por la gracia, por nosotros en Jesucristo. Pero también Hechos de los Apóstoles, versículo 6, 8 dice, estando Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban fue nacido del Espíritu. Y al haber sido nacido del Espíritu, él era lleno del Espíritu. Y entonces a eso se refiere cuando dice Juan, nosotros tomamos de su plenitud, de esa gracia plena que hay en Jesucristo, tomamos gracia sobre gracia. Entonces, es esa vida que está en Jesucristo, en plenitud, se nos otorga a nosotros por medio de la regeneración o el nuevo nacimiento. Entonces, tenemos aquí vida en Él, por la cual somos hallados ante Dios justos, y vida en nosotros, por la cual somos renacidos para santidad. Bien, entonces con respecto a la gracia, dice que Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Y con respecto a la verdad, Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en la vida está la gracia, porque por gracia somos vivificados. Pero con respecto a la verdad, cuando Jesús estuvo frente a Pilato, Jesucristo dijo estas palabras
a Pilato, que están escritas en el Evangelio de San Juan también, capítulo 18, y son memorables, dice aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Así que Jesucristo vino a dar testimonio a la verdad y todo aquel que es de la verdad le oye a él. En el mismo Evangelio de San Juan, Jesús en su oración dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es la palabra. Él es el verbo, el logos. Entonces, y en esa palabra somos santificados en la medida que entendemos esa palabra, que discernimos esa palabra por la revelación que el Espíritu Santo va dando a nosotros. Bien, pasaremos. Bien, entonces, los que nacen ven la gloria del Verbo. Y aquí tenemos dos ejemplos que vamos a hablar. Primero, San Juan capítulo 17, 22, Jesús haciendo una rememoración de su obra en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 22, dijo, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, la noche de la oración en el jardín del Getsemaní, antes de su apresamiento y su crucifixión, Jesús dijo haber terminado la obra que Dios lo había encomendado. Y entre eso de terminar la obra que Dios lo había encomendado estaba el de darnos la gloria. Todos los que fueron enseñados por la palabra del Señor, disculpen, algo está pasando aquí con esta imagen. Bueno, entonces ellos recibieron la gloria. ¿Y en qué consiste esta gloria que dice Jesús? Yo les he dado la gloria que me diste, yo les he dado. San Juan capítulo 11, Jesús le hizo una promesa a Marta. Cuando Marta escuchó a Jesús su petición, Jesús le dijo, quiten la piedra. Y Marta le dijo, Señor, son 4 días y el mal olor ya se puede sentir. Entonces Jesús le reprendió a Marta y le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y luego volvió a repetir, quitar la piedra, y la piedra se abrió, y lo primero que Jesucristo hizo fue pronunciar una palabra, Lázaro, ven fuera. Y luego lo primero que se activó en el muerto fue su sentido del oído. La palabra fue oída por él y luego salió. Y Jesús dijo, quítenle las vendas. Cuando le quitaron las vendas, lo segundo que se activó en la vida de Lázaro fueron sus ojos. Ahora él vio, lo primero que vio fue a su Redentor, a su Salvador, al que lo había resucitado. Entonces, nosotros vimos en el anterior tema que eso es exactamente lo que sucedió en los días de Jeremías. Los muertos fueron resucitados en 2 momentos. Primero el profeta profetizó, los huesos buscaron a sus huesos, luego subió la carne, los tendones, cubrió la piel, pero todavía no había vida. Luego volvió el Señor a decirle, profetiza, di al Espíritu que venga, y el Espíritu vino, y entonces los muertos estuvieron en pie. Y luego el Señor le dijo, estos huesos son mi pueblo que está en cautiverio en Babilonia. Ellos han dicho que Dios nos ha olvidado y somos como huesos secos.
pero dile a mi pueblo que yo voy a abrir sus sepulcros y los voy a sacar, pueblo mío, los voy a sacar. Entonces estaba hablando de una resurrección espiritual. Ellos habían pasado a una muerte espiritual y necesitaban una resurrección espiritual. Entonces Marta realmente vio la gloria de Dios. Esa era la razón por la que Marta no se ocupaba cuando Jesús visitaba su casa. María era la que estaba sentada escuchando la palabra del Señor. En cambio, Marta estaba siempre ocupada en los afanes. Hasta que un día tuvo que decirle al Señor, Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Mira, ¿no le puedes pedir a mi hermana que me ayude? Y Jesús le dijo, ella ha escogido el mejor lugar y Marta, tú estás ocupada en tus afanes. Entonces, Marta todavía no había visto la gloria de Dios, pero ese día sí vio la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? San Juan capítulo 5, versículo 44. Jesús dijo, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Jesús estaba refiriéndose a los fariseos y a los maestros de la ley, que se enseñaban unos a otros y que recibían la enseñanza de ellos, pero no buscaban la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios tiene que ver, como dice también San Juan capítulo 12, versículo 39 y 41, dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Así que ver la gloria de Dios tiene que ver con un entendimiento, un discernimiento que solo el Espíritu Santo puede revelarnos, pero también tiene que ver con una concesión que Jesucristo nos da de revelarse a nosotros, de aparecerse a nosotros. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ver la gloria de Dios, en síntesis, tiene que ver con un discernimiento, un entendimiento, una fijación de la verdad en nuestro entendimiento, acompañado de una revelación sobrehumana de Jesucristo a nosotros, o de una aparición de Jesucristo hacia nosotros. Y aquí tenemos dos ejemplos, la vida del hijo pródigo y la vida de Saulo de Tarso. Podemos ver dos ejemplos de cómo ellos vieron la gloria de Dios. El hijo pródigo estaba ciego, estaba muerto, estaba sordo y ciego. En otras palabras, muerto espiritualmente cuando él salió de su hogar, hasta que tuvo que bajar a ese estado de humillación. Y en ese estado de humillación al lado de los cerdos y sin poder comer ni siquiera la comida que se le daba a los cerdos, dice la palabra en Lucas, dice, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida? Y yo aquí me muero. Y dijo, y se decidió, voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, no merezco ser hijo tuyo, recíbeme como un jornalero. Esa convicción de pecado que se apodera en todo verdadero creyente, esa convicción de la culpa y el deseo de resarcir, el deseo de reparar, de devolver, de pedir perdón, el deseo de reconciliarse que es fuerte en nosotros, esa es una manifestación de que la persona está viendo la gloria de Dios. Como el hijo pródigo fue y se arrojó a los pies de su padre y llorando le dijo, Padre, yo no soy digno de ser tu hijo, recíbeme como un jornalero tuyo, y lo decía de verdad, y estaba dispuesto a pasar esa vida. Pero también vemos a Pablo cuando él testifica y dice, y por último, el Señor se me apareció a mí como a un abortivo, como al último. ¿Y cómo se le apareció?
cuando se le apareció el Señor a él, tuvo tal convicción de quién era Jesús, de que era el Hijo de Dios, que estaba dispuesto a volcar el mundo al revés, porque él lo tenía él miraba al mundo de otra manera, pero cuando el Señor se le apareció, entonces él supo quién era Jesús y estuvo dispuesto a dar su vida, su tiempo, a sacrificarse. Cuando él, después de haber sido sanado, se le abrieron los ojos, inmediatamente estaba en la sinagoga de Damasco, confundiendo a los judíos y diciéndoles que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Mesías, el prometido. Y cuanto más se esforzaba, buscaron para matarlo. Y cuando muchas veces su vida fue amenazada, él dijo, no importa, yo voy a dar testimonio, no importa con mi sangre. Y así fue. Selló con su sangre cuando él fue decapitado. Esas son las evidencias de que la persona ha visto la gloria de Dios, mis amados hermanos. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando se predica el Evangelio, cuando el Evangelio es predicado por un testigo que también ha vivido eso, que también ha visto la gloria de Dios. Juan el Bautista había visto la gloria de Dios, por eso podía testificar. Y todos los demás discípulos. Y ahora se requiere de esos testigos que han visto la gloria de Dios. Y los que han visto la gloria de Dios pueden testificar adecuadamente. Bien, pasemos ahora a un punto muy importante. La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan el porqué de las señales de Jesucristo. Juan, cuando escribe su evangelio, él dice que Jesús hizo muchas señales que no están escritas en este evangelio. Luego él dice, pero las que están escritas, las señales que están escritas, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Así que el Señor Jesús hizo muchas señales y esas señales no vamos a entenderlo si no entendemos de dónde, en relación a qué la gracia y la verdad. No entenderemos la gracia y la verdad en su verdadera dimensión si no la entendemos en relación a la ley de Moisés. Porque el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la gracia y la verdad de la ley. Como está escrito acá, sin una comprensión de la ley, no entenderemos la gracia, porque la gracia es la gracia de la ley. Dicho de otra manera, con respecto a la verdad, sin una comprensión de la ley, no entenderemos la verdad, porque la verdad es la verdad de la ley. Por eso dice la palabra, porque pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, los 5 libros de Moisés, la Torá, donde están escritos principalmente tres grandes aspectos: los sacrificios, el santuario y el sacerdocio de Jesucristo. Y de eso se trata realmente el Nuevo Testamento. El verdadero sacrificio es Jesucristo, el verdadero templo es Jesucristo y el verdadero sacerdote es Jesucristo. Entonces, para entender un ejemplo, para entender la relación de la verdad y la ley, cuando Jesús multiplicó, mejor dicho, los pocos panes y alimentó a más de 5,000 personas, pocos días antes de la Pascua, en el capítulo 6 está el relato, muchas de las personas que le siguieron, ellos le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú?
para que veamos y te creamos. Y si ustedes ven, Jesús está haciendo señales. Es la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua tiene que ver con los panes sin levadura. Bien, y Jesús ha multiplicado panes. Entonces las personas le siguen y le dicen, ¿qué señal haces pues para que veamos y te creamos? Y luego añaden, Moisés nos dio el maná en el desierto. 40 años tuvimos el maná. Jesús responde y les dice, Jesús les dijo, estoy leyendo San Juan 6:32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá, jamás tendrá, nunca tendrá, perdón, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es la palabra. Correcto. Entonces, aquí vemos que el maná que comieron, los panes sin levadura que comieron, eran sombras de los bienes venideros, eran símbolos del verdadero pan que es Jesús. Entonces, y todo eso está escrito en la ley. La fiesta de la Pascua, en la que se celebra sacrificando al Cordero Pascual, es una verdad de la ley, pero es una sombra, es un símbolo, y su verdad está en Jesucristo. Es como la luna. La Pascua judía es como la luna que solo está reflejando no luz propia, sino la luz de su original. Entonces, cuando vino el día y Jesucristo vino, el sol de la vida, entonces Él es el verdadero Cordero Pascual. Si no entendemos, si no comprendemos la ley, no estudiamos la ley, y este es nuestro tremendo problema. El problema ahora es inverso, se ha invertido. Los judíos tenían la ley, los judíos comprendían la ley, vivían la ley, pero no quisieron recibir la verdad de la ley. En cambio, nosotros ignoramos la ley, hemos abandonado la ley, hemos dejado a la ley como una rueda de auxilio, ni siquiera como una rueda de auxilio. Poco interés, poca lectura, poco conocimiento tenemos de la ley. A eso se debe que no entendamos muchas de las enseñanzas, no entendemos la dimensión de la gracia y la dimensión de la verdad. Entonces, este Evangelio de San Juan, a lo largo de todo el Evangelio, el apóstol se esfuerza justamente por enseñarnos las señales que Jesucristo hizo, y las señales que Jesucristo hizo fue justamente para enseñarles que Él era la gracia de la ley y Él era la verdad de la ley. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Juan Carlos, si puedes sacar un poquito de Sí, el PowerPoint para poder dimensionar un poco más los sí, lo voy a participantes. quitar en este momento. Gracias, gracias. Le agradezco bastante, pastor, por la sustancia que nos comparte la palabra del Señor. Tengo varios apuntes, varias inquietudes para preguntarle. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Quiero ver la pantalla completa acá para una vez que saca el PowerPoint, para poder saber quiénes están. Gracias, Señor, gracias. Yo lo puedo sacar acá. Sí. Un momentito, ¿qué ha pasado?
¿Puede quitarlo el enano, por favor? Voy a procurar. Se ha muteado mi equipo, no. Ese tampoco no lo veo. Quítalo la pantalla. A ver ahí. ¿No lo puedes sacar, pastor? Deja de compartir. Yo no sé qué pasa. Yo que... Y estamos, pues, José, ¿cómo salimos de acá? Asistente técnico. Mande, pastor. ¿Cómo sacamos el PowerPoint? Ahí está, ya está Ahí listo, está. listo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gloria a Dios, gracias, pastor. Vamos a hacer, amados pastores, siervos de Dios. Realmente ha sido un mensaje sencillo, pero de mucha sustancia para compartir y ampliar un poco más la dimensión de lo que estamos compartiendo, enseñando como pastores o como ministros. Y seamos puntuales en nuestra pregunta, sobre todo quiero que preguntemos para ampliar y enriquecernos mutuamente sobre lo que hemos tomado nota, sobre lo que hemos, el aporte del ministerio y la enseñanza de nuestro maestro en esta oportunidad, el pastor Juan Carlos. Así que vamos a empezar por José, pastor José. Su pregunta, por favor. Pastor José Alberto Morales. Perdón, es que estoy ocupado en el teléfono. No, ninguna pregunta, pastor. Todo muy claro, muy bien. Muy explicado. Hermana Ilalí Castillo, su pregunta. No, pues más que sea una pregunta, la verdad es como escudriñar realmente el Evangelio de Juan, porque a veces nosotros lo leemos, ¿verdad? Y tenemos que escudriñar la palabra, está siendo desmenuzada totalmente las comprobaciones de Jesús en la tierra. Y algo que me llama la atención es que Juan dio la gloria de Dios para ser testigo de lo que estaba aprobando y testificando delante de millones de personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Algo que me llamó la atención que dijo el pastor, que exactamente, a lo mejor la ley no la tenemos muy bien entendida, pero sabemos que en el Antiguo Testamento está el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento está el Antiguo Testamento. Entonces, muy bueno esto y nos llevó a cosas concisas y precisos pasajes de Juan que son bien escudriñados. Felicidades, pastor, y un fuerte abrazo. Gracias, pastora. Bendiciones. Pastor Miguel, ¿tiene alguna pregunta para el pastor? Su micro, por favor. A ver, pastor, a ver, más que, a ver, lo que yo he podido entender en este mensaje es que el Antiguo Testamento está con el Nuevo Testamento tan interrelacionados, no podemos desligarlo. Interesante eso. Si queremos comprender el Nuevo Testamento hay que leer el Antiguo Testamento para entenderlo. Gracias, gracias, gracias.
Pastor Pedro Marzano, buenas noches. ¿Tiene alguna pregunta? Buenas noches, Pastor Heredia. Sí, sí, no, más que preguntas, quizás un comentario, ¿no? En el Sí, capítulo pastor, 17, disculpe su comentario, por favor, de 5 minutos. Le agradezco ya, mucho. sí, sí, no, no hay por qué, no hay por qué. Sí, en el capítulo 17 de Juan, eh, todo el capítulo 17, durante 7 veces Jesús habla de gloria, sus diferentes acepciones, pero son 7 veces. En el Antiguo Testamento no recuerdo el pasaje, pero dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, pero en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús en su oración dice, yo les he, ¿no?, dado, ¿no?, su gloria. O sea, cómo comprender, cómo entender, cómo reconciliar lo que dice este pasaje en el Nuevo Testamento cuando el Señor dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero en el Nuevo Testamento Jesús comparte su gloria con sus discípulos. O sea, ¿cómo entender esto? Creo yo, en mi sencilla interpretación, que creo que hay una gloria incomunicable de Dios y hay una gloria comunicable de Dios. O sea, la gloria incomunicable le pertenece a Dios, le pertenece solamente a Él en su esencia divina. Eso no se comunica. Pero la comunicable ya tiene que darse en el mundo concreto, y eso se dio a través de Jesucristo. Si lo incomunicable permaneció con Dios de la eternidad y a la eternidad. Pero la gloria comunicable justamente se da en Jesucristo. Por eso Jesucristo en la oración sacerdotal, capítulo 17, habla de esa gloria que comparte. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, justamente en el versículo número 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina. Entiendo de que ese ser participante de la naturaleza divina tiene que ver justamente con esa gloria que Jesús, ¿verdad?, cuando vino acá, compartió con sus discípulos, pero que en su ascenso y a través de la presencia del Espíritu Santo, nosotros seguimos participando de esa gloria divina o de esa naturaleza divina. Termino con esta última afirmación. Creo que cuando uno dice, he visto la gloria de Dios, no, a veces he visto la gloria de Dios, ¿a qué se refiere? Obviamente se refiere a una manifestación sobrenatural que el entendimiento humano no lo puede explicar, no lo puede entender, no lo puede descifrar, pero que permanece dentro de el campo del poder de Dios. Obviamente que tenemos que entender que la palabra gloria pues significa fama, majestad, poder. Entonces, el término gloria en su amplia significado es eso. Pero que cuando nosotros decimos, he visto la gloria de Dios, no es que ha visto a Dios mismo. Y que esa gloria obviamente no puede circunscribirse a una cosa concreta y decir, esta es la gloria, no. Sino que la gloria, esa gloria de Dios tiene múltiples rostros y que se manifiesta en la iglesia, en la vida de los cristianos, de diferentes modos y de diferentes maneras en beneficio de la iglesia. Eso sería todo, mi querido pastor. Muy amable, gracias. Gracias, Pastor Marzano. Pastor Adrián Espinosa, ¿tiene alguna pregunta? Pastor Adrián. Buenas noches, Dios bendiga. Amén. Pastor Juan Carlos, buenas noches, Dios le bendiga. Pastor Juan Carlos, cuando usted presenta a Juan el Bautista como un modelo del testigo, ¿no? Del testigo de Dios, del testigo de un mensaje recibido por Dios, de una preparación a través de los autores o los que están participando alrededor de él, para dar como testimonio de la palabra y de su crecimiento también, ¿no? De él, ¿no? De su llamado a través de su mamá, de su papá, y a través de lo que él también recibe, ¿no? Como él dice, ¿no? Al que me reveló a mí mismo, ¿no? Que me habló del que iba a devenir. Él habla también de una relación, ¿no? Y, y yo cuando estaba de la semana pasada, ¿no? Que usted comenzó a compartir este tema, me llamó la inquietud cómo reconocer, cómo saber si uno mismo, y si uno mismo es un verdaderamente testigo, ¿no? Es un verdadero testigo de Dios,
ya que cuando vemos en hay esta corriente, ¿no? del llamamiento de Dios, sobre el entrenamiento de Dios, sobre que si Dios te llamó tienes que ir al instituto bíblico, tienes que prepararte para la obra del ministerio, recibes cierto entrenamiento, te llevas un título, ¿no? de tu bachiller en teología, te mandan a hacer la obra de Dios para que pastorees una iglesia, una grey. Pero en el patrón que usted me está mostrando también es escritural ello, ¿no? Desde que Dios llamó a Abraham, a Moisés y a los diferentes siervos de Dios, hay un patrón de parte de Dios para sus testigos. Hay un patrón divino de parte de Dios para el contexto de sus testigos, ¿no? Que es paralelamente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, ese testimonio de Dios para con sus testigos es un mismo patrón. Dios, es un mismo patrón de desarrollo de parte de Dios para ellos, ¿no? Aún en el apóstol Pablo que estuve viendo, aún en Pedro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, y la Biblia dice, ¿no? Cuando usted habla de la luz, también el apóstol Pablo señala que los falsos apóstoles son, se visten como mensajeros de luz, como si fueran testigos verdaderos, ¿no? Testigos Sí, verdaderos, ¿no? Entonces, una cosa es el testigo de Dios y el testigo verdadero de parte de Dios también. ¿Me entiendes? Y eso, en ese contexto, Pablo se presenta como un testigo de Dios y habla del evangelio que él ha recibido, no el evangelio de Dios, ¿no? El evangelio de Dios y su mensaje de este evangelio es la persona de Jesucristo. Pero este evangelio de Jesucristo, o sea, el apóstol Pablo no va refiriéndose al evangelio de Jesucristo o al evangelio de Jesucristo del Nuevo Testamento que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Sino el evangelio de Jesucristo según el linaje de David, que lo presenta del Antiguo Testamento. Su evangelio está basado en el Antiguo Testamento, en la Torá de la ley. Entonces, en ese panorama, panorama, ¿no? Quiero que nos dé un poco más de luz, ya que estamos viviendo en un tiempo muy convulsionado, ¿no? De la palabra, de falsa doctrina, de falsos apóstoles, todo ello, ¿no? Para nosotros tener un poco más de claridad, tal vez en el discernimiento del ministerio y del mensaje mismo del ministerio. Amén. Pastor, muchas gracias por su pregunta. Me permite tal vez ampliar y focalizar mejor el tema que hemos estudiado ahora, y justo usted ha tocado el centro, la esencia misma de lo que es evangelizar, ¿no? De lo que es hacer que la persona se convierta. Tiene, para saber si uno es, para examinarse a uno mismo, yo también me he hecho esa pregunta: ¿soy realmente testigo de Dios? ¿O soy un falso testigo de Dios? ¿O me estoy presumiendo de ser testigo de Dios? Entonces, el Señor Jesucristo, antes de su partida, les dijo que no se vayan, que estén reunidos y que recibirían poder, y recibiendo poder serían testigos hasta el final de la tierra. Creo que el Señor nos capacita para ser testigos en dos, hasta en tres momentos, pero solo voy a hablar de los dos momentos que aparecen en el Evangelio de San Juan. El primer momento en el que Dios nos toma por testigos es cuando Dios envía un testigo para evangelizarnos a nosotros. Ese fue el caso de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista fue enviado para dar testimonio del testimonio que él mismo. Pero ¿cómo es que él llegó a ser hecho testigo? Juan el Bautista llegó a ser testigo gracias a que también él fue testificado por testigos como su padre y los demás. Sembraron la palabra del evangelio, hablaron acerca de Jesucristo, hablaron de él y de su obra.
y todo eso estaba relacionado con la misión que él cumpliría. Entonces él meditaba en esa palabra, la palabra que le fue comunicado por su padre, le fue comunicado por su madre, le fue comunicado por María. Especialmente el testimonio de María fue bien claro, porque el ángel le dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y delante de este santo ser, él iría, Juan iría como precursor. Entonces, vemos que cuando meditaba la palabra, entonces se le dio a Juan la oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿Y quiénes somos testigos? Los que encontramos la evidencia de si soy o no soy testigo, es que se debe manifestar en mi vida ver la gloria de Dios. Primero vemos la gloria de aquel verbo, eso dice la palabra, y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. No es exactamente del unigénito del Padre. Así que no es la gloria, aunque es la gloria de Dios, pero es la gloria del verbo. Y el verbo hecho carne. Entonces, con respecto a la gloria de Dios, que el hermano que me antecedió un poquito antes y habló acerca de la gloria, y evidentemente el Antiguo Testamento dice que Dios no va a dar su gloria a nadie. Entonces, no es la gloria de Dios, de la deidad en su plenitud, sino la gloria del verbo que se hizo carne. Y la gloria del verbo que se hizo carne es que la gloria de él es que él vino a ser nuestro Salvador, vino a ser la vida que habíamos perdido en Adán. Cuando Adán pecó, perdió la vida para nosotros y nos heredó solo condenación y muerte. Desde entonces nacemos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2. Pero cuando este mismo autor escribe su carta, en su primera carta, la primera carta de Juan, al introducir él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la vida, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, la primera revelación que nosotros recibimos, la gloria que vemos del verbo, es lo que Él es por nosotros. Su encarnación, su nacimiento sin pecado, su vida perfecta, su triunfo sobre el pecado en la tentación en el desierto, y finalmente su muerte en la cruz del Calvario expiando todos nuestros pecados, y su gloriosa resurrección triunfando sobre la muerte. Todas estas virtudes, toda esa vida, esa justicia, esa gloria, es lo que Jesucristo es para nosotros, y lo que justamente, y a eso se refiere Pablo cuando dice en Efesios capítulo 1, dice: bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, en Cristo tenemos todo, toda esa gloria, toda esa bendición, toda esa vida, esa perfección de carácter, esa condición de ser justos y santos en la presencia de Dios, de tener la posición de hijos, de herederos del reino, en fin, todas las bendiciones, todo lo que Jesucristo es como Dios y hombre, es la gloria. Entonces, todo eso se nos revela, pastor, se nos da a conocer, se nos manifiesta a través de la palabra, y nosotros lo recibimos a Él como Salvador. Pero de esa gloria
nosotros recibimos las arras que se nos comunica por medio del nuevo nacimiento, de la regeneración. Entonces, por eso hemos explicado que hay una vida que está en Cristo Jesús, que es plena, la plenitud de la gracia está en Cristo Jesús, y de esa plenitud tomamos gracia sobre gracia, que se manifiesta en la regeneración. Entonces, porque nosotros tenemos dos estados o dos posiciones, podríamos decir así. Nuestra primera posición es delante del Padre en Jesucristo. Y en Jesucristo, según la palabra del Señor, nadie nos puede condenar. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, sí, exactamente, Romanos capítulo 8, voy a leerlo. Creo que eso ya lo compartimos una vez con usted, pastor, y eso le ayudó a entender. Mire lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta implícita es nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿alguien puede acusarme a mí? Por supuesto, todo el mundo puede acusarme a mí. Yo mismo me acuso, mi propia conciencia me acusa. ¿Por qué? Porque en mi carne, en mi vida no es perfecta, a pesar de conocer la palabra del Señor. A pesar de tener esta revelación, tengo que luchar denodadamente para que mi carne no tome control de mis palabras, de mis pensamientos, de mis actos. Pero muchas veces toma control de lo que tengo que arrepentirme. Por lo tanto, si la justificación ante Dios fuera sobre la base de mi vida, sobre la base de esta vida imperfecta, estoy perdido. Todo el mundo me acusa. Pero la palabra dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y el implícito es nadie. ¿Por qué nadie puede acusarnos a nosotros? Porque Dios es el que justifica. ¿Y cómo nos justifica? Nos justifica sobre la base de esa gloria, de esa vida, de ese evangelio que es Jesucristo, que es puesto a favor nuestro y a cuenta nuestra. Es la imputación de la justicia de Jesucristo, por la cual el justo vive por la fe, no por la vista, no dependiendo de esta vida que ha nacido del Espíritu, sí, pero que todavía es defectuosa, es incompleta, imperfecta. Dios nos justifica y no hay nadie que nos pueda condenar, porque Dios, por su gracia, determinó que así fuera, que fuéramos justificados, salvados en la persona de su Hijo Jesucristo. Y esta es la primera gloria de la que debemos de ser conscientes, de la que por la que debemos de vivir por la fe. Y este es el primer principio por el que debemos ser testigos, pastor. Amén, ¿cómo podemos testificar a las personas? Pues tenemos que testificar porque somos testigos por la palabra. Nos ha revelado Dios de que Cristo es nuestra justicia. Y ese fue el punto principal de la Reforma Protestante. Eso nos sacó de las tinieblas de Roma, de la cautividad romana, y nos dio la luz. Y el otro aspecto por el que podemos nosotros ciertamente decir que somos testigos es que la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo se ha manifestado en nosotros como en la del Hijo pródigo y como en la vida de Saulo de Tarso, dándonos verdadero arrepentimiento, verdadero deseo de reparar y de cambiar nuestra vida, pero también el valor y la valentía de decir la verdad al mundo, como lo hizo Pablo. Entonces, estos dos aspectos, uno fuera de nosotros en Cristo Jesús, en la presencia del Padre, y otro por el Espíritu Santo en nuestra vida, nos testifican a nosotros mismos de que somos testigos. Gloria a Dios, pastor, gracias.
por su amplitud y la emoción que le pone al contestarnos. Gracias, pastor. Tengo otra pregunta, pastor, ya que me habló del mensaje. Ahora quiero, no, perdón, ya me habló del mensajero, ahora quiero hablar sobre el mensaje que presenta el apóstol Pablo, ¿no? Cuando se presenta a los romanos, él habla sobre el mensaje que él debe el evangelio, ¿no? Y su mensaje central, que es Jesucristo. En Gálatas, como bien refirió usted, que hay, Pablo habla, no sé, hay diferentes evangelios, ¿no? Él habla sobre, hay predicadores que predican el evangelio por ganancia deshonesta, otros predican por vanagloria, infinidad de tendencias y del evangelio, ¿no? Como buena, que aparentemente son buenas noticias, pero en sí son maldición, no son proclamadores de maldiciones, porque lo que dice el apóstol Pablo, no todo aquel que no tiene el verdadero evangelio está transmitiendo no una buena noticia aparentemente, pero es una maldición el que está transmitiendo, ¿no? No es bendición, sino maldición. Él dice, sea anatema, sea maldito el predicador, así. La gente me dice, sea maldito el predicador. Si es otro evangelio, trae maldición, no trae bendición, Tú no evidentemente. traes, y él es radical, no dice el predicador que predique esto, sea maldito, dice él, sí, lo descarta, ¿no? Como maldición, ¿no? Pero en nosotros no vemos que hay diferentes corrientes de evangelio, ¿no? El evangelio de la prosperidad, el evangelio de los dones, el evangelio de la sanidad, el evangelio de la guerra espiritual, el evangelio apostólico de los apóstoles, el evangelio de los profetas, y diferentes tendencias que la iglesia la va asumiendo, ¿no? Como un verdadero evangelio, ¿no? Y lo va asimilando como una convivencia de su vida, ¿no? Y Pablo se refiere, ¿no? Al evangelio en Apocalipsis también habla sobre el evangelio eterno, ¿no? El evangelio que viene del cielo en sí mismo, ¿no? Y la persona principal de este evangelio es Jesucristo. Es Jesucristo. Pero este Jesucristo que presenta Pablo, es un Jesucristo que está en la Torá, siempre me voy a referir a la Torá, en el Antiguo Testamento, donde muchas veces cierta tendencia de la reforma, ¿no? En este tiempo, desvirtúa la ley, porque solamente se centra en lo que él, y la palabra misma dice, ¿no? Que la ley es el profesor y el ayo que nos guía verdaderamente a Cristo Jesús. Nos guía, o sea, podemos apreciar verdaderamente la salvación por medio del conocimiento de la ley. Judas dice, ¿no? Nosotros, o sea, al no conocer la ley, dice que nosotros podemos atribuirnos la gracia o creer que la gracia es libertinaje. Es libertinaje, Judas dice, ¿no? En el libro de Judas, ¿no? Que no usamos la gracia sobre el libertinaje porque la ley nos manda los mandamientos de Dios que lo concluye en la persona de Jesucristo, porque Él es la revelación de la ley misma, Él es la palabra, Él es la Torá, Cristo Jesús. Entonces, mi pregunta es, el testigo verdadero conoce el evangelio verdadero, porque todo es de Dios, es de Dios, es de Dios. Exactamente. El testigo falso no va a predicar el verdadero evangelio, que viene del cielo, porque no es de Dios. Entonces, es ahí donde el apóstol Pablo se encuentra con eso, lidiando también con los judíos, ¿no? En sus confrontaciones y sus disertaciones, tanto de la comprensión de los judíos, que él antes era eso, ¿no? Que él antes era eso, antes de convertirse, ¿no? De nacer de nuevo, ¿no? Entonces, le cuento, ¿no? O sea, me invitaron a Perú, pero me preguntaron esto, ¿no? Pero tú eres reformado, me dijeron así, pero tú eres reformado. Pero tú eres reformado, me dicen, pero tú eres reformado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lidiar, ¿no? En estas corrientes que se presentan dentro del cosmos de la iglesia? Pastor Juan Carlos, le agradezco por la respuesta. Gracias. Usted me dijo ya no sobre el mensajero, sino sobre el mensaje. Claro, sí, sí. Sí, Juan el Bautista, el profeta, él dice cuál era su mensaje en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo
29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que él fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando con agua. Entonces, él dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando con agua. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que Jesucristo se manifieste, se revele, se aparezca, como se apareció a Juan, como a un abortivo, como se aparece a todos los que a quienes el Señor revela su gloria, manifiesta su gloria, como sucedió con Natanael? Natanael estaba en problemas porque le había oído decir a Felipe que este Jesús de Nazaret es el Cristo. Y él le había dicho, de Nazaret puede venir algo de bueno, por favor. Además, esa persona a que hemos visto siendo bautizada por Juan el Bautista, no, él no es el Cristo. Pero él era un varón íntegro, un israelita íntegro, porque él sí recibió algo que conmovió su corazón en el Jordán y no lo dejó y estaba orando debajo de la higuera. Así que cuando Felipe lo llevó a Natanael hacia Jesús, cuando llegaba Natanael, Jesús le dijo, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y luego preguntó él, ¿de dónde me conoces? Jesús le contestó, antes que Felipe te llamara, te vi. En ese momento, cuando le dijo, te vi, entonces Natanael supo qué es lo que había pasado debajo de la higuera mientras él oraba. Lo que había pasado es que Natanael había recibido la la bendición que se pronunciaba sobre los israelitas por los sacerdotes. Y la bendición era, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y lo que Jesucristo hizo resplandecer su rostro hacia Natanael, se reveló hacia Natanael, reveló su gloria a Natanael. Y por esa razón Natanael sabía, y por esa razón cuando Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, estando tú debajo de la higuera, te vi. Y él cayó puedo decir, y puedo imaginarme que es posible que haya caído de rodillas, porque las palabras de Natanael respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús, le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Así que, ¿qué había visto Natanael? La gloria de Dios. Lo que el mismo autor dice, vivimos su gloria. Entonces, el mensaje del mensajero, pastor, el mensaje del mensajero es que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Dice, yo vine enseñando esto para que Él sea manifestado. Si nuestro mensaje no es acerca del Cordero de Dios, entonces no va a manifestarse Jesucristo a las personas. Jesucristo no se va a revelar, no va a dar a conocer su gloria. Y entonces, ese era el problema de Nicodemo, por el que no podía, por el que se encontraba una dificultad de no entender qué era el nuevo nacimiento. Porque Nicodemo le cuestiona a Jesús y le dice, ¿cómo es posible que me digas que yo nazca de nuevo si soy adulto? Y Jesús le dice, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de nacer del agua y del espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y entonces él pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede? Y Jesús le responde, tú eres maestro de Israel y no sabes. Y luego Jesús añade y le dice la razón del por qué él no está entendiendo. Dice esto, miren, versículo 11 del capítulo 3 de San Juan. De cierto te digo,
lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Entonces, la segunda razón por la que no hay manifestación, no hay nuevo nacimiento, no hay revelación de la gloria de Dios, es que no se cree en el testimonio. Si el testimonio es correcto, porque el testimonio de Jesús y el testimonio de Juan el Bautista era correcto, estaban predicando el evangelio, pero Nicodemo no lo creía. Por eso Jesús le dice, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Esa es la segunda razón por la que el mensaje del mensajero se hace infructuoso. Entonces está cayendo el mensaje del mensajero en el camino, o está cayendo entre espinas, o está cayendo entre pedregales. Y esa era la razón por la que Nicodemo no se producía. Y luego el Señor Jesús le revela y le dice a Nicodemo, tienes una lucha en tu corazón. Hay la lucha entre la luz y las tinieblas. Porque luego al finalizar le dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Porque sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiestan sus obras que son hechas en Dios. Luego Nicodemo dio testimonio que era un hombre de la luz, aunque en el error, aunque dudando, aunque en su corazón endurecido, finalmente demostró que era un hijo de luz porque fue a la luz. Y junto a José de Arimatea lo vemos como un discípulo fiel al Señor. Amén. Entonces, pastor, es el mensaje del mensajero debe ser el evangelio. Se debe de hablar de Cristo Jesús. Señalar al Cordero, ¿no? Amén. Exactamente, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Le agradezco bastante por ampliar algunas ideas, algunos conceptos para nosotros y muchos consiervos de Dios que después van a ver el video. Gracias, pastor, por su ministerio y la oportunidad de compartir con nosotros. Gloria a Dios. Quiero dejar al pastor José Alberto que nos despida con una palabra de oración de esta preciosa sesión en esta noche. Pastor José Alberto, una palabra de oración, por favor. Gracias. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Señor, porque tu palabra, Padre, fue traída, Señor, esta noche. Señor, en este tiempo, Dios, te pedimos, Padre, que sigas hablando en nuestros corazones, Señor. Sigas, Padre, enseñándonos, Señor, y poniendo en práctica, Señor, esta palabra, este entrenamiento, Señor, este estudio, Señor, para que, Señor, pueda ser como una semilla, Señor, sembrada en nuestro corazón, Señor, y la podamos compartir, Padre, con otras personas. Señor, en esta noche te agradecemos, Señor, y te bendecimos, Padre, por esta oportunidad que nos diste, Señor, de poder estar sentados, Señor, delante de tu presencia, Señor, en tu mesa, Padre, recibiendo de este alimento espiritual que tú tienes, Señor, preparado para nosotros. Te agradecemos, Señor, y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados pastores, que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes por la gracia de estar con nosotros en esta plataforma. Dios los bendiga. Amén. Buenas noches, bendiciones.